buenas noches, bienvenido a un nuevo programa de debate este día viernes 2 de octubre. A pesar que pasó octubre, pero septiembre tuvo una significación especial porque una de las universidades más importantes y emblemáticas del país cumplió 50 años de una historia, yo diría, bastante interesante, no solamente en provecho del país, sino que muy vinculada a la historia dramática incluso que hemos tenido en el país en los últimos años, especialmente en tiempos de guerra. Bueno, ha formado a miles de profesionales en el país, tiene obviamente un objetivo educativo que no es solamente formar, sino que también formar gente para beneficio de un país mejor. Vamos a conversar esta noche con dos autoridades de la UCA, que es la que cumplió 50 años, por supuesto el rector, el padre Andreu Oliva. Muy buenas noches, Nacho. Gracias por la invitación y es un gusto compartir contigo y con la teleaudiencia este programa. Y también está con nosotros Omar Serrano, que es vicerrector de Protección Social de la UCA. Buenas noches, Omar, Nacho. Bienvenido. Buenas noches, gracias por la oportunidad de estar aquí. Bueno, a ver, me gustaría hacer historia porque obviamente para comprender la historia y lo que es la UCA hay que entenderla como nace, porque nace, en el momento que nace, etcétera. Yo diría que la UCA nace en un momento donde se podía proyectar en el país un proceso de cambio, ¿no? Que es en medio de la Junta Revolucionaria, algún tipo, digamos, bueno, creo que el gobierno de Molina es. No, nace antes la UCA, porque la UCA nace en 1965. Y es en el momento en que se está trabajando la integración centroamericana y el modelo de sustitución de las importaciones como modelo de desarrollo. Entonces, la UCA nace como un esfuerzo de la Compañía de Jesús en toda Centroamérica de tener una universidad que inicialmente se quería que fuera centroamericana, con campus en los distintos países, pero en aquel momento no había ni siquiera leyes que permitieran o regularan la educación superior en El Salvador. Bueno, creo que por el mismo año o un año antes en El Salvador se aprueba la posibilidad que existieran universidades privadas. Así es. Hasta ese momento solo existía. Fue en marzo de 1965 donde se aprueba la ley que permite la existencia de universidades privadas. Y esa ley se aprueba porque hubo todo una presión, tanto de la Compañía de Jesús como de padres de familia, de hijos e hijas que tenían en los colegios católicos, que querían una universidad para sus hijos que fuera distinta a la Universidad Nacional, ¿verdad? Que era la única que existía en ese momento. Hay otra historia. Usted me dirá que está pegada a la realidad es o no. La otra historia, digamos, es que millonarios del país o gente con dinero del país que tenía hijos en las escuelas católicas del país, no quería que sus hijos terminaran estudiando en la Universidad Nacional porque la consideraban muy de izquierda. Y además consideraban que solo la carrera de medicina era una carrera que realmente, digamos, la hacía bien la Universidad de El Salvador y el resto de las carreras no tenía tampoco la categoría. Pero había una motivación política de crear una universidad católica. Eso es real, ¿verdad? Es real. Yo creo que sí, que para estos padres de familia era importante tener otra alternativa en la que pudieran tener más confianza, en donde pudieran enviar a sus hijos con mayor tranquilidad y de que no iban a ser pues orientados por las ideologías que en ese momento estaban en boga en las universidades nacionales. Bueno, después nos preguntaremos por qué se fueron a conversar con los jesuitas y no con los salesianos, con otros, digamos, pero si hubo ahí un error o qué. Bueno, yo creo que se fueron a conversar con los jesuitas porque la Compañía de Jesús se ha distinguido desde muy al principio por ser una congregación dedicada a la educación, con calidad, pero también teniendo universidades, ¿verdad? La primera universidad en América Latina católica fue fundada en Córdoba, Argentina, en el 1600, por tanto la Compañía de Jesús tenía ya una larga tradición universitaria y tenía ya universidades en otras partes del mundo. No había en Centroamérica. No había en Centroamérica hasta 1960, que comienza la Universidad Centroamericana en Nicaragua, que fue la primera que se aprobó. Y después viene acá. Pero se había en Estados Unidos y se había universidades jesuitas en Sudamérica. Pero de todas maneras,
¿Qué tiene que ver? Y me imagino que algo tuvo que ver el padre Joaquín López y López, uno de los jesuitas destacados, históricos, asesinados también, que él era salvadoreño, que de los pocos sacerdotes jesuitas salvadoreños que en ese momento, digamos, el momento histórico más cúlmine de la UCA, era el único salvadoreño, hijo de gente de dinero, adinerada, él había formado incluso ya Fe y Alegría, tenía toda mucha credibilidad y tenía acceso, digamos, porque dicen que él consigue la personería jurídica, consigue terreno, consigue muchas cosas, ¿no? Pues sí, fue un hombre bien importante. Fundador de la universidad, conocía bien El Salvador, pero él no trabajó solo, él trabajó con todo un equipo, entre los que estaba el provincial de entonces, el padre Achaerandio, y también otros padres que fueron clave en buscar cómo lograr organizar la universidad. Ya había la experiencia de haber organizado en Nicaragua la Universidad Centroamericana y en Guatemala la Universidad Rafael Landívar, que dependían de la misma provincia jesuítica, ¿verdad? Entonces el padre Schaeffler fue también clave en la elaboración de los primeros estatutos de la universidad. Entonces fue un equipo de jesuitas que se encargaron de organizar y evidentemente tuvieron que conseguir los terrenos y posteriormente conseguir los fondos para construir la Y estos terrenos son donados por gente de dinero, dicen, ¿no? Esos terrenos fueron vendidos a un precio bastante favorable, más que simbólico, pero sí, prácticamente pues fue una cesión que hizo la familia, no tengo el nombre de la familia pero pues a un precio bastante favorable para la Compañía de Jesús. Y había un ancla que era el Externado San José. Por supuesto, estaba el Externado San José, que había comenzado a trabajar en 1917 y que comenzó inicialmente como un seminario diocesano para la diócesis de San Salvador, pero las familias que sabían de la buena calidad de la educación de los jesuitas pidieron que aquellos jesuitas que inicialmente se estaban dedicando al seminario abrieran una escuela abierta a toda la población, ¿verdad? Y así es como nace el Colegio Externado San José, que se llama externado para diferenciarlo del internado, que era el seminario, ¿no? Entonces, recién en 1914 es que llegan los jesuitas al Salvador y se establecen en El Salvador. Entonces, muy pronto comenzaron con el Colegio Externado. Le voy a hacer una pregunta que sea brutal para entender todo esto, pero vamos a tratar de ir entendiendo cada parte, ¿no? Los jesuitas formaban en ese tiempo hijos de gente de dinero que tuvieron la posibilidad de acceder al poder y a través del poder cambiar. Exactamente, esa era la idea de la compañía desde San Ignacio, o sea, los primeros colegios... O sea, no estoy diciendo nada brutal. Nada brutal. Gracias, padre. Los primeros colegios que funda la Compañía de Jesús eran colegios orientados solamente para formar a los jesuitas, para formar a los que después serían parte de la congregación y serían las personas pues, que realizarían el trabajo de la Compañía de Jesús. Pero lo mismo que pasó aquí en El Salvador con el seminario, pasó en muchos colegios del mundo. Entonces, la compañía pensó que valía la pena formar a las élites de los países porque esas personas bien formadas, con una conciencia cristiana, podrían entonces ejercer el poder de una manera más humana y contribuir a la salvación de la población. Pero esos colegios eran colegios gratuitos porque estaban fundadas por personas que tenían mucho dinero y que querían apoyar el trabajo de la Compañía de Jesús. Entonces la idea de la Compañía de Jesús fue que la educación siempre fuera gratuita. Lo que pasa es que posteriormente las cosas fueron cambiando y no consiguieron los recursos para poder mantener. Pero sí siempre se mantuvo un sistema de becas, tengo entendido. Sí, siempre se ha mantenido el sistema de becas, de manera que personas jóvenes con valía puedan ser parte de nuestras instituciones educativas. A ver si nos ayuda Omar. Mucha gente se formó en el externado y después pasó a la UCA, ¿no? Gente que después llegó a puestos importantes en el gobierno. Sí, yo he escuchado también decir lo que ya ratificó el padre Andreu, que la UCA nació para educar a la burguesía en contra de la Universidad Nacional. Es decir, es cierto que hubo inquietud, pero yo quisiera hacer un matiz. Desde los inicios de la universidad hubo signos
de que la Compañía de Jesús también quería aportar por, digamos, en términos actuales, la democratización del país, en una distribución más justa de la riqueza. Y voy a mencionar dos signos. El primero es el nombre que escogieron los jesuitas para la universidad. Aquí, José Simeón Cañas es el libertador de los esclavos, alguien que siendo diputado renunció a su salario y lo puso a disposición del Fondo Común para todos aquellos que estaban reclamando por qué tenían que liberar a sus esclavos, exigían una indemnización. Creo que el nombre fue un referente de lo que quería hacer la universidad. Y en segundo lugar, la universidad bien se podría haber definido como un ente privado. Sin embargo, atendiendo a la petición de esta familia, la Compañía de Jesús la definió como corporación de utilidad pública que se mantiene hasta estos días, que quiere decir que los esfuerzos de la universidad van a procurar estar al servicio de todo El Salvador, de toda la nación. E incluso en la universidad, si hay, digamos, superávit o ganancias, si las hubiere, deben ser invertidas en la misma universidad o en actividades que beneficien al pueblo salvadoreño. La Compañía de Jesús no se puede lucrar de eso. Como debería ser en todas las universidades. Creo que son dos signos que apuntan a que sí es cierto que hubo una solicitud de familias, digamos, económicamente pudientes. También es cierto que desde el inicio la semilla de lo social, de la justicia, también ya lo traía la UCA. Esto se enfatizó ya en 1970, por esa fecha en adelante. Y formó a mucha gente que incluso después estuvo en el poder en momentos importantes y que estudiaron en la UCA o fueron profesores. Algunos salieron después del país a hacer posgrados también a través de la UCA. Vamos a ir al corte, vamos a volver a seguir hablando de esta historia que yo creo que es una historia realmente apasionante. Ya volvemos. Pero la UCA empezó con carreras no sociales, empezó con economía, empezó con administración, empezó con algunas ingenierías como industrial, química, que tengo entendido, no me acuerdo la otra, pero no sociales. ¿Por qué? ¿Por qué sí? Me llama la atención a mí. Yo creo que ¿por qué no empezó con derecho, con periodismo? Precisamente por lo que comentaba antes. Estábamos en los años de la integración centroamericana y de puesta en marcha del modelo de la sustitución de importaciones. Entonces se necesitaba fomentar la industria y tener personas que pudieran llevar adelante las industrias para precisamente el modelo de sustitución de importaciones. Entonces esas carreras eran las carreras necesarias para la industrialización en el país, que ya se estaba dando y que se dio por algunos años, que fue muy importante aquí en El Salvador, el tener ingenieros, tener administradores, tener economistas, y pues era lo que se veía que en aquel momento podía ser el mejor aporte. No fue una imposición de los que colaboraron, no fue ninguna imposición. Yo creo que fue una decisión, porque en ese momento la Compañía de Jesús veía muy claro que el camino de la integración centroamericana y un modelo de desarrollo por sustitución de importaciones era la solución para superar la pobreza en Centroamérica. Pasan 14 años, 69 recién es que se crean las carreras sociales, creo que se llamó Facultad del Hombre, algo así. Facultad de Ciencias del Hombre. Ciencias del Hombre, Filosofía, Psicología, Letras. Así es. Sí. Me extraña a mí que no haya entrado ni Derecho ni Periodismo. Sí, porque, bueno, yo creo que en aquel momento se van abriendo las carreras también. Me imagino que filosofía por la inspiración por supuesto, y además porque la UCA iba a ser también el centro de formación para los jesuitas, y los jesuitas en nuestro programa de formación tenemos años de humanidades y tenemos estudio de filosofía antes de la teología. Entonces era importante que la UCA pudiera ofrecer estos estudios de filosofía para que los jesuitas, los escolares jesuitas, se formaran aquí en El Salvador. Con todo esto inicia, después de estas carreras, toda una transformación, diría yo, una segunda. Ya estaba, ¿cuándo llega Yacuría? Sí, ya estaba Yacuría en el país, me parece. No. ¿Sí? 67 llega Yacuría, el 69 se forman la Facultad de Ciencias del Hombre y empieza todo un proyecto de inspiración
cristiana, construcción de una realidad más humana, la búsqueda. Ellacuría a ser una persona, tener una fuerte presencia a nivel nacional, a surgir en la proyección social. Así es. Creo que viene de su época. Creo que el IDUCA y el UDOP nacen por esa época. Ya nacen en los 80, en el 85 y en el 86. Lo que ocurre en los años 70 es un proceso muy interesante, porque hay movimientos importantes en la iglesia. Medellín en el año 68, la opción preferencial por los pobres, el Concilio Vaticano II, la teología de la liberación. Entonces comienzan a pensar el equipo de jesuitas y laicos que está trabajando y dirigiendo la universidad, cuál debe ser la universidad para un país como El Salvador, un país con una realidad de pobreza, de injusticia, de marginación. ¿Cuál debe ser el papel de una universidad cristiana en este contexto, ¿no? Para responder también a la misión de la Compañía de Jesús, que ya se oficializa como tal en 1974, que es la defensa de la fe y la promoción de la justicia. Entonces hay todo un proceso de reflexión que es muy profundo, que además fue largo, y de definir el modelo de universidad que se necesita. Y ahí es donde surge el concepto de la proyección social. La universidad tiene que estar inserta en su medio, tiene que estar encarnada en su realidad y debe poner su centro no en su campus, sino en la realidad, y como universidad trabajar universitariamente para transformar esa realidad en pro de las mayorías populares, en pro de la justicia, ¿verdad? Y eso nace precisamente de una inspiración cristiana y también de un momento político y de un momento histórico, de reflexión filosófica en el mundo. Me acuerdo que, bueno, lo dice la historia, empieza Ellacuría a colaborar con John Sobrino, creo que es en lo que es una revista latinoamericana de teología. Empieza a transformarse en un hombre que se le considera un teólogo de la liberación, ¿no? Así es. ¿Usted cree que lo era? Ellacuría, por supuesto, era un gran teólogo de la liberación. Yo creo que fue de las personas que además él, a pesar de tener una formación filosófica, se sentía muy a gusto con la teología y eso era algo que le gustaba. Y realmente todos sus escritos son escritos plenamente en la línea de la teología de la liberación y contribuyó mucho a su desarrollo. En lo que es la acción social, el proyecto IDUCA, UDOP, son herramientas fuertes, ¿no?, para empezar a influir en la sociedad políticamente. Yo creo que uno de los legados grandes que nos dejaron los mártires de la UCA fue precisamente el ofrecerle al país, y no solo al país, sino a la región, un modelo distinto de universidad. Cualquier universidad define su misión, digamos, como la formación de profesionales, adjetive eso como quiera, profesionales con excelencia académica, profesionales conscientes. La universidad definió a su misión en estos años que señala el padre Andreu como la finalidad última de la UCA es ayudar a la transformación social, una transformación positiva a favor de las personas que son excluidas, digamos, de los beneficios sociales y económicos. Lo que permite a la universidad ayudar en esta transformación es lo que nosotros entendemos como la función sustantiva de proyección social, que es otro aporte de la universidad. Antes nadie hablaba de proyección social, ahora cualquier universidad que usted vaya hablan como función sustantiva, no solo en El Salvador, sino en América Latina y hasta en Europa. En algunas universidades están hablando de la proyección social como una función sustantiva. Esta opción de la UCA se materializó progresivamente en institutos especializados, digamos, de acuerdo al contexto histórico, a la situación política. La universidad, el equipo de Ellacuría fue definiendo, bueno, recuerdo que en el 85 se fundó el Instituto de Derechos Humanos por la violación sistemática de los derechos humanos durante el conflicto armado. En el 86 se fundó el Instituto Universitario de Opinión Pública por el padre Ignacio Martín Baró. El IDUCA fue por otro de los mártires, Segundo Monte. Y la primera encuesta que hizo el UDOP en El Salvador fue con ayuda de estudiantes, la hizo el padre Nacho.
Y básicamente era sobre un tema que hoy nos parece racional, pero en aquel momento no lo era tanto para mucha gente, era sobre la salida negociada del conflicto armado. Preguntarle a la gente del país si estaba o no de acuerdo en que se negociara la paz en El Salvador. Y la gente dijo que sí, estamos hablando de 1986, ¿verdad? Entonces, y así, después de la muerte, del asesinato de los mártires, vino la radio YSUCA. Tenemos un centro cultural universitario, un centro de producción audiovisual, tenemos la distribuidora la dirección de publicaciones de la universidad. Son unidades especializadas que pretenden poner a la UCA en contacto con la realidad, aunque la proyección social, la entendemos nosotros, es de toda la universidad. Si usted hace docencia, si hace investigación o hace proyección social, debe haber una semillita transformadora de la realidad en lo que hace. Si forma alumnos, esos futuros graduados de la universidad deberían ser fermento de cambio cuando salgan de la universidad. Si hace investigación, el producto de su investigación debe o develar algo que no se conoce o debe tener un potencial transformador también en la realidad del país o de la región. ¿Cómo es extraordinario que este grupo se haya juntado en El Salvador, en esta universidad? Porque aquí había gente extraordinaria, Juan Ramón Moreno, Nacho Martín Baró, por supuesto, Nacho Martín Baró, con una fuerza, con un carisma, con una energía, Ignacio Yacuría, Joaquín López y López, el salvadoreño, Segundo Montes, me falta uno. John Cortina, John Sobrino. Bueno, después John Cortina, John Sobrino. O sea, era extraordinario. Yo creo que no existía un grupo así de esa calidad. Y yo soy un convencido, digamos, que era gente de bien y que era gente muy inteligente y muy cristiana. Y yo creo que eran envidia de cualquier otro lugar, otra universidad o centro de estudios en América Latina. Así es, ¿verdad? Yo creo que se juntaron hombres excepcionales que además tenían una formación muy buena. La Compañía de Jesús, cuando asumió el compromiso de tener universidades en Centroamérica, también se comprometió a formar a su gente, y el provincial de entonces los envió a estudiar a las mejores universidades para que estuvieran muy bien formados. Entonces estos hombres con doctorados, con una muy buena formación, vienen a El Salvador y coinciden a trabajar en la universidad, y por eso son capaces también de pensar qué tipo de universidad es la que el país necesita para responder a la misión de la Iglesia y a la misión de la Compañía de Jesús. Y precisamente por eso su asesinato fue algo tan doloroso, ¿verdad? Porque eran gente muy potente, gente muy capaz, gente muy inteligente, pero a la vez también muy cercana al pueblo, con una gran compasión por lo que estaba viviendo la población salvadoreña, que vivían ambos servicios a la vez, el servicio y el trabajo universitario, pero también realizaban trabajo pastoral, iban a las parroquias rurales, iban a los refugios a celebrar la Eucaristía, estaban, cuando había situaciones de conflicto, preocupados por lo que iba a pasar en los lugares donde ellos realizaban pastoral, por la gente. Entonces eran personas con una gran humanidad, con una gran capacidad de hacer el bien, con una vocación jesuita y sacerdotal muy profunda, y yo creo que por eso pues realmente pudieron dar tanto a la universidad, y a la vez su muerte fue algo tan doloroso. Me consta tanto lo que usted dice, y le contaba antes de cámara que yo dirigí un canal en ese tiempo, y la ofensiva empezó el día 11, y por ahí por el día 13 el padre Nacho Martín Baró me pidió un favor. Él necesitaba ir a ver a su gente, a su comunidad en Jayaque, a su parroquia. Tenía miedo que hubiera pasado algo en medio de la ofensiva, que hubiese peligro para ellos. Él también estaba en peligro, pero él quería ir a ver qué pasaba. Sí. Me pidió un vehículo de prensa que tuviera todas las credenciales para poder trasladarse. Tuve la suerte, digamos, de que se lo facilité. Fue durante todo el día y volvió en la noche feliz, sabiendo que su comunidad estaba bien 3 días después. Sí, y todavía la comunidad de Jayaque lo recuerda. Claro. Y cada año para su cumpleaños hacen una gran fiesta. Vamos a ir al corte, y después del corte vamos a mostrar lo que fue la nota quizá internacional más impactante sobre la muerte de los jesuitas, hecha por la televisión española. Ya volvemos. Bueno, obviamente
hay que ver, hay que quienes no conocen toda la historia, hay cosas que hay que ver, aunque sean duras. Los 6 sacerdotes jesuitas que eran parte fundamental de lo que era esta universidad fueron asesinados un día 16 de noviembre de 1989, perdón, en plena ofensiva, en plena guerra en San Salvador, en un hecho que obviamente entristeció a todo el mundo. Esta fue una nota preparada por la televisión española minutos después de ocurrido, bueno, no minutos, pero digamos, las primeras noticias aparecidas en el mundo sobre este hecho que fue cometido en la madrugada por un batallón militar. Al horror diario de la guerra se ha sumado ayer la masacre a sangre fría de 6 jesuitas. El asesinato del jesuita Ignacio Ellacuría, 5 sacerdotes más, la guardesa y su hija de 15 años, ha venido a complicar aún más la conflictiva situación política de este país. Diplomáticos extranjeros y políticos salvadoreños consultados por este corresponsal coinciden en que la desaparición de Ignacio Ellacuría hará cambiar el clima político de este país, por ser la voz política más autorizada y el principal impulsor del diálogo de la paz en El Salvador. El asesinato del jesuita español, que lleva a juicio de muchos el sello de los escuadrones de la muerte, fue perpetrado mientras el ejército salvadoreño intensificaba los combates en una contraofensiva general en las zonas que ocupan desde hace 6 días la guerrilla del Frente Farabundo Martí. El provincial de los jesuitas, aquí en El Salvador, José María Tojeira, declaró que un testigo que presenció esta acción asesina afirma que fue llevada a cabo por un comando compuesto por 30 o 40 hombres que vestían uniforme militar. Mientras la Fuerza Armada emitió un comunicado desmintiendo las versiones de una posible relación del ejército salvadoreño con la masacre de la UCA, acusando, sin embargo, de su autoría al FMLN, el jefe del Estado Mayor, Emilio Ponce, condenó el atentado rotundamente en la red nacional de televisión. Quiero aprovechar esta oportunidad para que, en nombre de la Fuerza Armada, expresar la más enérgica condena contra aquellos que esta mañana masacraron a 6 padres jesuitas. El presidente Alfredo Cristiani, cuya credibilidad y prestigio pueden salir más dañadas por el asesinato de Ellacuría y sus compañeros que por la cruenta guerra que se ha desencadenado en este país a los 6 meses de su mandato, se apresuró, visiblemente afectado, a convocar en la tarde de ayer a una rueda de prensa en la que manifestó su posición de condena ante este criminal hecho. Yo lo que creo es que hay que investigarlo, y si es gente involucrada la que se resulta de ser miembros de la Fuerza Armada, pues que también el peso de la ley caiga sobre ellos. Mientras tanto, los combates continúan en El Salvador tras la espectacular contraofensiva que el ejército llevó a cabo en la madrugada del jueves contra las posiciones de la guerrilla del FMLN. Estos combates dejaron ver en la mañana de ayer en la capital de El Salvador un panorama desolador con cientos de familias que buscaban refugio y comida en los albergues provisionales montados por el arzobispado. No tenemos comida para darles a todos. Bueno, y fue la Fuerza Armada, fue un comando con una orden emanada del Estado Mayor que terminó con el asesinato de los sacerdotes jesuitas. Este periodista español, que parece que tiene mucha experiencia, se le nota obviamente, dice una cosa que para mí es, en ese momento decirla, era muy significativa. Dice, seguramente la muerte de Ellacuría hará cambiar la historia política del país. Yo creo que sí, ¿no? Ciertamente, ¿verdad? Y bueno, también ha dicho el periodista que los jesuitas y Ellacuría lo que querían era buscar una salida negociada al conflicto que condujera a la posibilidad de la paz en El Salvador, dado que por la vía militar no había posibilidad de llegar. Vamos a escuchar luego unas palabras de Ellacuría exactamente sobre eso. Pero sí, la muerte de los padres jesuitas hace cambiar la historia de El Salvador. Yo creo que sí que la hace cambiar en positivo, porque en primer lugar se logra que se
pare la ayuda militar de Estados Unidos al gobierno salvadoreño. Esa ayuda de $1 millón de dólares diarios se corta por acción del congresista Mockley, ¿verdad?, que después de investigar pide al Congreso de Estados Unidos que no se siga ayudando al gobierno de El Salvador. Por otro lado, toda la comunidad internacional queda pues muy impactada por la irracionalidad del conflicto salvadoreño y de ver hasta dónde son capaces de llegar las Fuerzas Armadas para defender sus posiciones. Y eso hace que la comunidad internacional se volque sobre El Salvador y se comience a presionar para una búsqueda a la paz a través de la negociación. Entonces, eso sí, realmente, y 2 años después tenemos la firma de los acuerdos de paz que puso final a la guerra. Bueno, sí. La masacre de la UCA de 6 sacerdotes y 2 mujeres, ¿verdad? Sin duda constituye un antes y un después en la historia de la universidad, pero esa masacre, imagínense en lo que significa para una universidad que le descabecen a toda su dirigencia, ¿verdad? Fue un golpe durísimo, pero para nosotros el martirio de la UCA lo que significó es que ese modelo de universidad que ellos propusieron al país, de una universidad que no está de espaldas a la realidad, sino de frente a la realidad, que tiene como su opción preferencial ayudar al más necesitado, que tiene como su consigna luchar por la justicia, ese modelo, lo que hizo la masacre de la UCA fue confirmar que una universidad puede estar seriamente al servicio de los pobres. O sea, para nosotros, contrario a lo que otros puedan decir, a cualquiera amedrenta un hecho como pero lo que significó para la UCA es confirmar que la opción de este grupo de jesuitas fue la correcta, ¿verdad? Y desde entonces hay un compromiso de ser fiel a este legado, ¿verdad?, de irlo actualizando con las nuevas situaciones que estamos viendo, pero tratar de seguir en esta línea, ¿verdad?, de tener una universidad que viva de frente a lo que vive el pueblo salvadoreño y centroamericano, que luche por la justicia desde la fe y desde la inspiración cristiana. Ahora, de la universidad. El padre Yacuría era muy estricto en su pensamiento y en su palabra. Yo me recuerdo perfectamente bien de sus dichos, de sus posiciones. Era un hombre que sin duda quería un cambio en el país, sin duda quería una solución negociada, a la cual se oponía principalmente la derecha del país, pero también era un hombre que era capaz de criticar muchas acciones que en ese momento cometía la guerrilla del FMLN. Así es. Yo creo que el padre Yacuría, en primer lugar, lo que le preocupaba era la gente, sí, ¿verdad? Y él quería el bien para la gente y el cumplimiento de los derechos humanos. Y entonces, y la verdad, para él lo de la verdad era como muy importante, y era una persona que no estaba dispuesto a negociar la verdad ni la defensa de los derechos humanos de las mayorías pobres. Entonces, si él tenía que criticar a uno o tenía que criticar a otro, eso no le importaba, porque lo que él quería, ¿verdad?, era que la verdad quedara clara, que reluciera la justicia y poner racionalidad a las cosas. Entonces, él también insistía mucho que el papel de la UCA no era un papel político partidista que perdería su independencia, sino que la UCA debía hacer todo ese trabajo desde una visión plenamente universitaria y utilizar la razón, utilizar los estudios, utilizar las investigaciones para realizar esta labor de transformación y de cambio para el país. Y él insistía muchísimo en eso, en que la universidad tenía que ser independiente, tenía que ser libre y que solo así podría ayudar también a la liberación del pueblo salvadoreño. ¿Era un hombre estricto? Yo no lo conocí personalmente, pero yo diría que era un hombre con una rigurosidad. Era riguroso. Científica. No se reía casi nunca. Era amable, muy cortés, pero no era un hombre de sonrisa fácil. Era muy estricto, muy pensador. Siempre parece que estaba pensando. Escuchemos lo que usted estaba diciendo exactamente, el fin, el objetivo de él. Ajá. Así es, ¿verdad? Y la guerra duró mucho 10, 12 más años, que eso,
mucho más que eso. Y eso lo estaba diciendo al principio. O sea, cuando empieza, él nunca pensó que la guerra debía ser, como algunos pensaban, una guerra de baja intensidad, pero de larga duración. El hombre pensaba que no debía por esa haber postura, lo que decía antes Nacho, por esa postura, la derecha se opuso a eso, pero también la izquierda. Sí. Para la derecha para la izquierda era reaccionario, si no me equivoco, que es el adjetivo que utilizaron, sí, claro. y para la derecha era comunista, ¿va? Por defender esa salida. Era, al final, con la muerte de ellos, fue la que se impuso la salida. Menos mal, pero fue necesario. Bueno, vamos a ver un corte. Vamos a hablar ahora un poco de qué pasó después, la recomposición de la UCA y el estado actual de la UCA en el país. Ya volvemos. Bueno, la recomposición no ha sido muy fácil. Ustedes dijeron, se mató a toda la dirigencia de la UCA, pero además a todo el cerebro, ¿no?, de una universidad que funcionaba con una proyección tremendamente grande, que yo creo que tenía influencia en algunos sectores políticos en ese momento interesantes que había en el país. Ya no están, pero sí existió un momento determinado quizá incluso una tercera fuerza, o la búsqueda de un social cristianismo, una socialdemocracia, etcétera, etcétera. El padre Estrada, el padre Francisco Estrada, el que le toca, digamos, le toca llevar, había sido provincial de la Compañía de Jesús. Bueno, en ese momento, a la muerte de los jesuitas, el provincial era José María Tojeira, que después también fue rector de la UCA. Correcto. Pero unos años antes, en los años 70, precisamente el provincial de la Compañía de Jesús en Centroamérica era el padre Francisco Estrada, salvadoreño de Santana, y él había trabajado también en la universidad. Entonces él es el que se le encarga, la Compañía de Jesús le encarga la reconstrucción, digamos, de la universidad, nombrándolo rector de la universidad. La verdad es que hubieron personas que en aquel momento, habiendo visto asesinar pues al rector, a los vicerrectores, los directores del Departamento de Psicología y de Ciencias Sociales, hubieran podido decir, pues aquí nos vamos, o ustedes, los jesuitas, arréglensela como quieran, ¿verdad? Pero no, dijeron... Sí, pero los jesuitas tienen una historia mucho más larga, digamos. Sí, pero dijeron, aquí estamos, ¿verdad? Muchos laicos y laicas que permanecieron en sus puestos de trabajo, que se esforzaron para que la UCA siguiera adelante, y la UCA pues se recompuso, como se dijo. Bueno, quisieron matar a la UCA, pero no lo lograron. La UCA pues siguió adelante con el legado de los mártires y siendo fiel también a la misión propia de la universidad. Para quienes no vivieron en esa época ni entendieron esa parte de la historia, la verdad que los asesinos creyeron que matando a los padres jesuitas mataban la inteligencia del grupo guerrillero FMLN. Pensaban que de ahí venía. Y la verdad es que la historia indica absolutamente, eran cosas diferentes. Pero sí, evidentemente, le dieron un golpe duro a la universidad. Pero tuvimos el apoyo también de jesuitas. El padre general pidió a la Compañía de Jesús Universal, a jesuitas que pudieran venir a apoyar a El Salvador, a la UCA, y eso se logró, de manera que se pudo continuar el trabajo de la universidad y el trabajo de sus institutos, como el IDUCA, que hizo un trabajo muy importante. Los primeros años pues fue dedicarse a investigar precisamente la masacre de los jesuitas y a exigir que hubiera justicia y se conociera la verdad en este caso. Se logró poco después poner en marcha la radio, la YSUCA, que es un medio muy importante para dar a conocer el pensamiento de la universidad y también para dar voz al pueblo salvadoreño. Se pudo más adelante construir el centro audiovisual de la UCA, como para poder dar a conocer el trabajo y las investigaciones de la universidad a través de material audiovisual. Y también algo que Ignacio Ellacuría decía, que era muy importante que la universidad pasara de tener estudios solamente de pregrado a nivel de licenciatura o de ingeniería para pasar a estudios de posgrado. A ver, hablemos de esa parte.
¿Cuánto ha aumentado en alumnos, en estudiantes? ¿Cuántas carreras nuevas hay en esta última década? En estudiantes pasó de 6.000 estudiantes que habían hasta el momento máximo de estudiantes que la UCA ha tenido, 10.000 estudiantes. Y no quiere pasar de eso porque dicen que hay algunos números que son importantes, digamos, en otras pasar. No es conveniente pasar porque, bueno, o sea, nuestra problema presupuestario y quiere ser una universidad que tenga una incidencia importante en la formación de los estudiantes y en calidad. No quiere ser una universidad masiva, sino una universidad pues que la calidad esté siempre Hoy tiene 10.000 estudiantes. Hoy tenemos algo menos de 10.000 estudiantes, tenemos aproximadamente 8.000 estudiantes, pero sí tenemos 13 nuevos posgrados, 13 carreras de maestría que no existían en el año 1989. Por ejemplo. Por ejemplo, una maestría en comunicación, una maestría en Derecho Penal y Constitucional, una maestría en Derecho de Empresa, maestría en Finanzas, maestría en Desarrollo Territorial, una maestría en Ciencias Políticas, hubo en su momento una maestría en Salud Pública, que fue una maestría muy importante para responder a la mejora del sistema de salud en El Salvador, una maestría en Filosofía, y tenemos también una maestría en Ciencias Sociales y 2 doctorados, un doctorado en Filosofía y un doctorado en Ciencias Sociales, ¿verdad? Además, creo yo que algo nuevo es que estamos trabajando conjuntamente con la Universidad Don Bosco en algunos programas de posgrado, y tenemos una maestría en Gestión del Mantenimiento Industrial y la maestría del doctorado en Ciencias Sociales, que es un programa en cotitulación con las 2 universidades. Los tiempos han cambiado, obviamente la UCA no es a lo mejor la universidad que hacía tanta noticia como la hacía antes, pero ¿cree usted, digamos, que sigue la universidad cumpliendo el objetivo por el cual fue creado? Yo creo que sí, que seguimos cumpliéndolo y que estamos velando continuamente por cumplirlo, ¿verdad? Queremos, en primer lugar, pues seguir conociendo la realidad nacional, dando también nuestro punto de vista sobre el acontecer nacional, señalando soluciones a los principales problemas del país. En el tema de la violencia, la UCA fue la primera universidad que investigó sobre las pandillas y que tuvo pues un conocimiento profundo de ese fenómeno, y si realmente se hubiera escuchado las conclusiones de ese estudio, probablemente la situación de violencia y la situación pandilleril no sería como es actualmente. Nosotros como universidad 3 veces por semana publicamos un editorial de la universidad sobre aspectos importantes del país. Se realizan investigaciones muy importantes que están ayudando a resolver problemas que tiene el país. Hemos, por ejemplo, a través de investigaciones técnicas, apoyar el desarrollo de comunidades en la bahía de Jiquilisco, para el desarrollo de la producción del camarón. En temas de medio ambiente también tenemos una maestría en gestión medioambiental. Entonces yo diría que en esta realidad actual, que es muy distinta a la que teníamos en el 89, pero la UCA sigue siendo una universidad que tiene su centro puesto en El Salvador y buscando mejorar y aportar soluciones. Yo creo que hay 2 estudios que debieran volver a releerse de la UCA, que es pandillas, como usted dice, cuando empezaron las pandillas en El Salvador, y migración, que el otro tema que migración lo tomó el padre Montes, ¿no? El padre Montes fue el que se dio cuenta de que había una migración y que habían remesas que estaban llegando al país, y entonces... sí, pero también después de la migración viene la devolución de muchos en pandillas, las deportaciones y todo este fenómeno de violencia que hoy día, Omar, sigue siendo una situación muy difícil, ¿no? Sí, estos textos tú lo has leído, ¿sí? ¿Tú lo has releído? Sí, sí, sí. El problema que más ocupa, ¿se lo recomendarías todo? Y preocupa, estábamos comentando con el padre Andreu de el editorial de ECA, el famoso editorial de A sus órdenes, Mi Capital, de 1975, escrito por el padre de Curía, que uno lo lee y tiene vigencia tantos años después. Ese fue el que le creó mayor enemistad, pero ¿no? si la universidad se define como
o define su finalidad última como ayudar a la transformación del país, yo creo que aquí hay mucho que transformar. Pero yo creo, nos queda un minuto, pero yo creo que quienes hoy día están nuevamente tratando de estudiar el tema de la violencia, que está sumamente estudiado en el país, deberían volver a leer algunas cosas como esta. Así es, ¿verdad? Igual. Cómo se crea la violencia y cómo se puede parar la violencia, cómo se debe parar la violencia, haciendo las cosas que se saben de antes que hay que hacer. Y ver cómo en su momento no se hicieron cosas, como fue la reforma agraria, que después tuvieron grandes consecuencias, claro, que fue el conflicto armado. Entonces quizás hoy también no se quiere hacer una reforma fiscal que puede tener también más adelante graves consecuencias para el país. Bueno, le agradezco que haya estado esta noche conmigo en este programa. Les felicito por estos 50 años, sin duda son 50 años de una universidad que le ha dado mucho al país en términos de contribución educativa, pero también de pensamiento y de acción. Y obviamente una historia con partes dramáticas, pero que realmente en el fondo constituyen, digamos, todo un envoltorio de dignidad. Muchas gracias, Nacho, muchas gracias también por poder compartir con el pueblo salvadoreño pues estos 50 años de la UCA y un poco pues cuál ha sido la contribución de la UCA a la historia de nuestro país. Gracias, padre, gracias, Omar. Muchas gracias. Yo quiero saludar especialmente, que no dijimos, a los 27.143 graduados de la UCA en estos 50 años, sí, ¿verdad? Y decirles que las celebraciones vamos a extenderlas hasta junio del próximo año. Va a ser prácticamente un año. Yo solo alcancé a hacer un medio diplomado por ahí. Bueno, pero entra ya. Tiempo. Bueno, muchísimas gracias, padre, gracias, Omar. Amigos televidentes, creo que ha sido lindo recordar y tener, digamos, en la memoria estos 50 años de lo que ha sido la UCA en el país. Los espero el lunes a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Que pasen muy buenas noches, excelente fin de semana.